Estamos de regreso en Observatorio. Estos son los datos del tema del día de hoy, ébola y epidemias. Los brotes de enfermedad por el virus del ébola, EBE, tiene una tasa de letalidad que puede llegar al 90%. El virus es transmitido al ser humano por animales salvajes y se propaga en las poblaciones humanas por transmisión de persona a persona. Se considera que los huéspedes naturales del virus son los murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae. No hay tratamiento específico ni vacuna para las personas ni los animales. El virus se detectó por primera vez en 1976 en 2 brotes simultáneos ocurridos en Zara, Sudán y Yambucú, República Democrática del Congo. La aldea en que se produjo el segundo de ellos está situada cerca del río Ébola, que da nombre al virus. El último brote de ébola ha cobrado la vida de más de 4.000 personas. Regresamos contigo, Pedro. Pues gracias por los datos, Priscila, en verdad, datos impresionantes los que hemos estado viendo el día de hoy. Doctor Malaquías López, el doctor Cano Valle, en el cierre del bloque anterior, empezaba ya a delinear cómo estamos en México, que yo creo que es la preocupación mayor, no la única, pero la mayor de nuestros televidentes. Le preguntaría así, ¿cómo estamos nosotros preparándonos para prevenir eventual contagio de esta enfermedad en nuestro territorio nacional? Bueno, tal vez empezaría por recordar una declaración que me atribuyeron en un reportaje la semana pasada. Bueno, sí lo dije, que en México, si el contagio llegara a las comunidades distantes, marginadas, pobres, se podría llegar a reproducir igual que en África. El fenómeno africano, es decir, que hay en México localidades que se encuentran en condiciones similares a las africanas, por lo que podríamos tener exactamente el mismo tipo de fenómeno? Eso es lo que planteé con esa declaración, porque son localidades que sabemos que están al margen del agua potable, del alcantarillado, entonces tienen carencia de todos los servicios, tienen grandes condiciones de pobreza. Entonces tenemos que tener en mente que esto podría llegar a suceder, aunque sea muy remota la posibilidad, y entonces empezar a pensar dónde podemos responder y qué necesitamos para responder. Yo creo que se necesita tener una delimitación de escenarios posibles y de formas de respuesta posibles dependiendo de los escenarios para poder saber si estamos realmente preparados. El declarar públicamente que tenemos un cuarto de aislados en un hospital o que compramos una cápsula o cosas de esa naturaleza, yo creo que no basta. México es un país de 117 millones de personas, entonces deberíamos de tener toda una red de preparativos para poder contender con el hipotético caso de que se presente esta enfermedad en México. Me llama mucho la atención ya en un par de ocasiones de sus reflexiones que no nos dejan con el escenario confortable y tranquilizante. Es decir, me queda claro que en su profesión de médicos lo que tienen que hacer es imaginar el escenario extremo, el más problemático, y que no sea, digamos, una especie como de discurso tranquilizador el que se vaya imponiendo. Se los he escuchado en 2 ocasiones. En ese sentido le preguntaría, doctor Cano Valle, ¿usted ve en la reacción de las autoridades del gobierno mexicano frente a este fenómeno más un posicionamiento discursivo que una operación en términos prácticos, o cree que se están moviendo en los 2 niveles? Es muy fácil esa pregunta, ¿verdad? Yo creo que hay 2 cosas. El mismo Plan Nacional de Salud reconoce que la infraestructura entre los primeros niveles asistenciales, hospitales generales e institutos, hay una falta de relación. El primer nivel asistencial prácticamente no existe en México. Centros de salud, instituciones en el ISSSTE, del IMSS, medicina familiar, etcétera, está inconexa. Los hospitales generales forman parte de la estructura fundamental camas y los institutos investigación. En investigación ya dije que no ha habido recursos suficientes. Los hospitales generales tendrían capacidad para atender cierto número de enfermos. Sin embargo, las características de esta enfermedad, estamos hablando de ébola estrictamente, no serían suficientes para controlar, a pesar de la fortaleza del sistema de salud. Sin embargo, sí ha habido más declaración que acciones concretas. De otra forma, ¿cómo contestar que a 10 meses del primer caso en Zaire a la fecha, la OMS acaba de publicar los 10 puntos fundamentales para poder, a través de un checklist que le denominan, cómo controlar la
la epidemia. Y en ese caso, México ha cumplido los lineamientos de la OMS, pero no es suficiente. Esto es un tema de un liderazgo nacional, esto es un tema del Consejo Nacional, del Consejo de Salubridad General, que no ha sido convocado y que debiera ser convocado, porque esta es la interacción sectorial y lo que le corresponde a Hacienda, lo que le corresponde a financiamiento, lo que recorre economía, lo que le a Zagarpa. Hay 150 zoonosis en enfermedades transmitidas por animales al ser humano o a la inversa, y no ha habido este planteamiento. Quizá lo favorable en este momento es de que se está vacunando contra el H1N1, lo cual es una medida oportuna, conveniente, que va a atenuar de alguna forma cierto grado de patologías, pero no es el caso del ébola. Y por otro lado, por último, en relación al H1N1, bueno, en algún momento cuando se pensaba que llegaba el H5N1, se hicieron una serie de ejercicios con la comunidad que no se han hecho. La comunidad no sabe lo que es el ébola. La sociedad civil no sabe lo que es la enfermedad. Y hay que decirlo. Y esto hay que convocarlo a través de ejercicios, de simulacros, así como los temblores. Hay que hacer simulacros en los puertos navales, en los aeropuertos, etcétera, en donde participe la comunidad, y la comunidad estudiantil del área de la salud debiera participar fuertemente. Eso me parece muy, muy importante. Hacia allá iba mi pregunta, que se la hago a usted, doctor López. Nos habla el doctor Cano Valle de lo que no se ha hecho en materia de investigación y nos explica por qué, de lo que se ha hecho, pero nos dice no es suficiente en materia de infraestructura médica, si me permite resumirlo así. Y le iba a preguntar precisamente esto, en términos de capacitación de personal médico capaz de enfrentar una epidemia. ¿Se está haciendo algo? ¿No se está haciendo? ¿Cómo estamos ahí? Sí, he tenido conocimiento, no es oficial de mi parte, pues, pero sí me han estado comentando compañeros, colegas médicos que ya empezaron a tener reuniones de médicos, de enfermeras, para empezar a plantear la posibilidad de que tuvieran pacientes en algunos de los hospitales, institutos nacionales. El IMSS se ha dicho en la prensa que estaba ya también iniciando preparativos, notablemente mencionaron que iban a empezar por el Hospital de la Raza. Entonces yo creo que está bien que ya se hayan empezado, pero se tiene que plantear como todo el escenario, como decía hace rato, de dónde, cómo se podría responder. Por ejemplo, esa guía que menciona el doctor incluye la preparación de equipos de sepultureros, que ya debería de estarse planteando cómo le harían en caso de que hubiera cuerpos y los tuvieran que sepultar, porque eso es todo un tema. Entonces, no solamente es que haya médicos entrenados, enfermeras, etcétera, sino que tengamos, como dice el doctor, un nivel de diseminación de la información entre la sociedad civil para que la sociedad sea nuestra aliada, para que no puedan suceder cosas que después vamos a lamentar. Porque puede suceder, y creo que esto se puede documentar, que lleguen, por ejemplo, barcos con gente que escapa de África, ¿y cómo nos enteramos? ¿Cómo sabemos qué medidas vamos a poner? Pues aquí solamente la sociedad sería nuestro aliado para avisar cuando se den ese tipo de fenómenos. Espero que eso no pase en México, pero ciertamente pasa en Centroamérica. Y si tuviéramos nosotros el riesgo, que como lo tenemos, de que pase en la frontera del sur donde no estamos esperando, pues estaríamos en graves aprietos. Hacia allá iba mi pregunta, pero quería hacerle una antes, o sea, hacia nuestras fronteras y el contexto de riesgo de contagio. Pero hablaba usted de algo que ahora el doctor López también subraya, de la importancia de capacitar a la gente, es decir, de informar a la gente y de corresponsabilizar a la sociedad. En un tema como estos, ¿cómo lograr eso sin escandalizar? ¿O es mejor incluso escandalizar si es necesario? Es decir, ¿cuál es el punto al que se debe llegar, digamos, en este involucramiento social? El rango entre información y escandalizar es muy amplio. Yo creo que México tiene una población adulta que, a pesar de los 32 millones de personas que no han terminado la primaria, sí son capaces de recibir información a través de las instituciones de educación superior y a través del sistema de salud en un programa vigoroso de información, y considerar párvulos a las personas no es razonable. Hay que informarlos cuál es el ébola, cuál es la vía de transmisión, cómo evitar el contacto. Ya decía, en los sepultureros, bueno, las gentes que van a los entierros de personas de ébola se contaminan, y por eso ha crecido importantemente. De hecho, algo leía sobre que el hecho de que los cuerpos los tiraran a un río fue una de las razones de propagación de la enfermedad. Creo que sin fue así, duda. ¿no? Continúan con sus hábitos de vida
sin considerar que hay una epidemia, y eso es lo que ha representado más que el contacto por vía aerógena, que ya se ha mencionado y que requiere de investigarse. Para saber si sí o si no. Porque tantos muertos en tan poco tiempo implica mutación. Dicen que no ha habido mutación. Yo creo que hay otros investigadores, el Instituto Pasteur ha dicho que a 300 cambios en la estructura del genoma del virus. En ese sentido, pues, es muy importante señalar que hay condiciones diferentes ahora de las que hubo hace 4, 5 o 10 años o en 76. O sea, que incluso la enfermedad ya es otra, digamos, el virus ya es otro. Así es. Una pregunta, usted nos adelantaba al tema de pues los posibles medios a través de los cuales la enfermedad podría llegar al territorio nacional. Ya adelantaba usted, señalaba el tema de barcos, de costas, el tema de la frontera sur, sobre todo. Supongo que podemos pensar que la frontera norte, el riesgo es más bien desde nuestro país hacia el norte y no a la inversa, y también vía aérea. ¿Qué hacer, qué protocolos de seguridad para pues controlar, digamos, o supervisar todos estos medios a través de los cuales podría llegar la enfermedad al país? Yo creo que hay que abrir la discusión al respecto. Se dijo hace unos 10 días que a México llegan pocas personas al año de África, tal vez 100, 150, pero no se dijo si se sabe a qué vienen. ¿Vienen de turistas o vienen a visitar familia? Porque el caso de Dallas fue una visita familiar. Este señor voló a visitar a su familia a Dallas y ya estando en Dallas fue cuando desarrolló la enfermedad. Y entonces el sistema de salud, y esto es muy notable, no lo pudo reconocer. La primera vez que fue a buscar atención, le dijeron, sí, tómese estas pastillas y váyase a su casa. Hasta que se agravó y cuando regresó fue cuando se dieron cuenta. Otra cosa que parece que sucedió en el hospital es que llegó y dijeron, bueno, está bien, ya se va a quedar internado, pero lo vamos a poner en urgencias mientras decidimos qué hacer con usted. Y entonces lo tuvieron ahí en un área donde manejan a otros pacientes varias horas antes de llevarlo a un cuarto de aislados. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si esto sucede en Dallas, en un hospital con grandes recursos, ¿qué puede suceder acá entre nosotros? Entonces tenemos que reflexionar y decir, bueno, ¿qué sabemos a nivel del sistema de salud? ¿Qué podemos diseminar a través del sistema educativo? ¿Qué tipo de fenómenos están ocurriendo por vía aérea? ¿Dónde llegan los viajeros? ¿Con quién se quedan? ¿Qué actividades desarrollan aquí? Los puertos, si están o no recibiendo cargamentos o barcos. En Chile se puso en cuarentena unos días, no fue cuarentena realmente, un barco que había tocado un puerto liberiano porque pensaban que podría haber contagio. Un barco un crucero que no atracó un crucero, en Cozumel, ¿no? Pero esa fue una decisión de la empresa, no del gobierno mexicano. O sea, la empresa supo que venía una pasajera que había tenido contacto con una de las enfermeras, ella avisó al capitán del barco, el barco a su compañía, y dijeron, entonces no los bajen en Cozumel, regresen a Galveston. Y el gobierno mexicano fue informado de la decisión, no fue partícipe de la decisión, según lo que se dijo en los medios de comunicación. Entonces creo que necesitamos ser mucho más proactivos al respecto. Un tema importantísimo es, digamos, la colaboración entre estados, porque me imagino que acá la relación del Estado mexicano con los estados de la frontera sur va a ser clave. Claro. Ustedes que sepan, ¿se está dando, no se está dando? ¿Hay una preocupación compartida? Porque Centroamérica, pues ustedes mismos advierten, puede ser un problema serio. El punto es la infraestructura diagnóstica. Clínicamente es posible sospechar de la enfermedad. La única forma de definir si es ébola o no es a través de laboratorios. El laboratorio en México existe, el INDRE, que es un centro altamente especializado que es capaz, a través de las diversas pruebas PCR, etcétera, etcétera, para poder detectar si es ébola o no. Pero ¿lo hay en todo el país? No, no lo hay. Entonces, el muestreo y el traslado acá representa un riesgo. Entonces, de ahí que es fundamental establecer la red de laboratorios de detección de patología viral. Ya se dio en algunos casos H1N1. Ese mismo kit o esa misma infraestructura debe utilizarse para detectar, en su caso, en todo el país, cosa que no puede ser en el altiplano. Las primeras declaraciones fue, vamos a poner un puesto de control en el Aeropuerto Internacional de México. Sí, ¿y qué pasa con Monterrey y qué pasa con el resto de los puertos? Yo tengo la impresión de que se ha venido dando una respuesta no suficientemente preparada cuando el ébola en 2 meses ha desnudado
los espacios de salud de varios países. El tiempo está volando, doctor López, doctor Cano Valle. Les preguntaría los casos de algunos países que están ya logrando contener la enfermedad. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Qué nos dicen? ¿Qué han hecho? Etcétera. Bueno, todavía no se ha puesto sobre la mesa la información sobre cómo se dieron todos estos procesos al interior de Senegal y de Nigeria. En el caso de Senegal se dice que hubo un gran apoyo, que es una sede del Instituto Pasteur, que ayudó mucho para esto que menciona el doctor, para la tipificación, para la definición de quiénes eran casos realmente de la enfermedad. En el caso de Nigeria, yo creo que ese es un país que tiene condiciones que sí se distancian de las que tienen Costa de Marfil y Liberia, tienen más infraestructura, más organización, y yo creo que ese es muchísimo más interesante porque se inició a partir de una persona que salió, no sé si de Liberia o de Guinea, y fue a dar a Nigeria. Y entonces se estableció una cadena de transmisión, se contuvo a 20 personas. De ahí ya no pasó y se logró la eliminación, ya cumplieron 42 días sin desarrollar casos nuevos. Entonces creo que hay que aprender mucho de ellos. Y pero yo con pensaría, los índices de mortalidad iguales a los de los otros países. Bueno, fueron 8 de 20, okay, un poquito más abajo, casi pero sí se contuvo con solamente 20 casos, yo diría solamente comparado con todos los demás. Ahora, en relación al plano internacional y México, pues ya hubo una reunión en Cuba de países que Cuba invitó para empezar a organizarse y trabajar juntos en la detección y la prevención de la enfermedad, de los casos potenciales. Yo creo que México ya debería de estar moviéndose, ya deberíamos de estar hablando con Belice, con Guatemala, con Nicaragua, con El Salvador, donde todos estos lugares donde está la población entrando y saliendo constantemente y empezar a pensar si sería conveniente establecer un mecanismo conjunto de potencial respuesta. Pues yo creo que es un llamado más que pertinente desde los expertos hacia las autoridades. Les agradezco mucho, doctor Cano Valle, doctor López, el hecho de que nos hayan acompañado el día de hoy. En verdad el tema es delicado, es importante y de esos temas que desde la universidad, desde este espacio, no podemos dejar de abordar. Esta ha sido nuestro análisis en perspectiva. Del programa de hoy me quedo no con conclusiones, con reflexiones finales. La primera es que el mundo enfrenta una epidemia que amenaza con convertirse en pandemia y que tiene que ver con un virus que, si bien surgió en África, ya tiene presencia en el continente europeo y en el continente americano. La segunda es que para enfrentar los virus, nos dicen los doctores que nos acompañaron el día de hoy, es muy importante realizar investigación y labor de prevención. La tercera es que no lo estamos haciendo, o al menos no con la intensidad que la amenaza supone. Así que la responsabilidad de las autoridades internacionales, pero sobre todo de los estados, es una responsabilidad mayúscula que esperemos atiendan con la mayor celeridad. Esto ha sido Observatorio. Nos vemos la próxima semana aquí en TV UNAM, como todos los martes.